Entonces, la semana anterior asistimos a lo que era la semana de la ingeniería en la universidad. Entonces, recuerden que hasta hoy hay plazo de subir un resumen de lo que se vio ese día. Eso sería lo que calificaría de esa semana, ¿vale? Es un resumen de más o menos 10 renglones, entonces pues mientras que ustedes hubieran estado pendientes de qué se trata, eh, cuáles eran eh, los expositores, ¿sí? Y en general en qué concluyó la cosa, pues bueno, no hay ningún lío. 10 renglones ahí pues se pueden llenar, ¿vale? Entonces porfa tengan en cuenta eso para no atrasarse con este ejercicio, ¿vale? Bueno. Listo. Y ya para el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema que son los medidores de presión. ¿Sí? Entonces vamos a ver una serie de medidores y vamos a ver pues cómo, bueno, vamos a especializarnos en un caso, el más usado, el que más encontramos en eh, bueno, en nuestro paso por la instrumentación. Y listo, en este nos enfocaremos para el día de hoy. Entonces, bueno, voy a empezar, voy a presentar pantalla. Ya saben, si en algún momento tienen alguna duda de algún específico, pues bueno, me, me la hacen llegar y no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces, listo. Entonces, siendo el tema los medidores de presión, pues vamos a empezar pues, eh, vamos a empezar el tema, pues mirando qué es la presión, cómo se define, ¿sí? Pues esto ya lo deben saber de cursos anteriores, pero pues de todas maneras, pues un recorderis no hace falta. La presión es una variable física que se define como la fuerza que se ejerce sobre un objeto perpendicularmente en una determinada área, ¿sí? Entonces, básicamente, viene a ser como una fuerza recae sobre cierta área y ejerce eh, bueno, trata de ejercer una deformación y todo ese proceso lo llamamos presión. ¿Listo? Entonces, pues hay diferentes tipos de presión, pero normalmente siempre la vamos a definir por fuerza por unidad de área. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué es importante medir la presión? ¿Mm? Creo que principalmente en los procesos industriales es importante tener eh, un- una noción de la presión porque nosotros al estar trabajando con equipos y pues con procesos que pues pueden llegar a ser muy grandes y tener temperaturas muy altas, pues podríamos tener problemas de protección en cuanto a eso. Entonces yo creo que que primero tenemos que asegurar, aunque bueno, primero siempre iría la protección personal, la protección de las personas que están involucradas en el proceso y también la protección de los equipos. Siendo una fuerza que se expande en diferentes lados, que es explosiva y no implosiva, ¿sí? O sea, no quiere decir que pues ahora haya eh, algún tipo de reacción o, bueno, dinamita, no sé, o sea, cuando hablo de explosivo me refiero a una consecución de acciones que salen desde un centro y se producen hacia los lados, ¿sí? Eso es lo que
Cuando hablo de explosión, digo, implosión pues sería lo contrario, que todo se va hacia un solo lado, ¿sí? Hacia un solo centro. Entonces, pues, siendo la presión normalmente los gases, algo que se ejerce en todas las direcciones, pues puede resultar ser muy riesgoso. Entonces, siempre es importante tener la presión porque todos los materiales pues van a soportar cierta presión antes de dañar su integridad física. Yo ponía el ejemplo de una olla de presión. Si nosotros no, si esa olla no pita, bueno, al pitar no empieza a sacar aire, pues eso se vuelve una bomba prácticamente. Y puede, si sigue aumentando la temperatura, puede explotar. Bueno, también usamos la presión para medir otra variable por inferencia, como lo son el flujo y el nivel, cosas que pues vamos a ver en las próximas sesiones. Entonces, pues ahorita no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero pues bueno, sepan que existe. Y obviamente, pues hay productos que se deben producir a ciertas condiciones específicas de presión. Entonces, por ejemplo, pues la olla viene a colación de nuevo, porque pues si ustedes van a hacer unos frijoles, a menos que los dejen en remojo todo un día, pues básicamente esa vaina no se hace suavecita. ¿Cómo se hace suavecita? Pues aplicándole presión. Pero entonces, bueno, si no se aplica esa presión, no se puede llegar al producto final, que son unos frijoles, pues, que no estén duros, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre en la industria. Hay algunos procesos que necesitan algunas condiciones específicas de presión para poder producir o generar algunos derivados de dicho proceso y pues, en fin, finalmente, pues, obtener el producto deseado. ¿Mm? Bueno. Entonces, en la industria nosotros manejamos dos diferentes tipos de presión, ¿sí? Una es la presión hidrostática y otra es la presión de un gas, ¿sí? ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque pues o sea, así conocemos pues qué elementos deben contener dichos líquidos que están a cierta presión. Por ejemplo, la presión hidrostática es simplemente la presión que ejerce una columna de líquido y obviamente no necesita tener una tapa por encima, la misma gravedad hace lo suyo, pero pues va a haber una presión en todos los puntos donde haya esa agua en dicho contenedor. ¿Mm? Obviamente es proporcional a la altura del líquido. Entre más alto sea la columna del líquido, pues obviamente más presión habrá en el fondo, ¿sí? Y la presión de un gas, pues sabemos que siendo un gas, pues tiende a difuminarse en nuestro ambiente, en otro gas que pues sería el aire que normalmente consumimos, y pues normalmente debe tener un recipiente pues totalmente cubierto, y obviamente pues ejerce una presión entre las paredes al tratar como de difuminarse y más aún si aumenta su temperatura, es decir, aumenta la energía que contienen cada una de las moléculas que forman dicho gas, ¿sí? Entonces, eh, tenemos algo así. La presión hidrostática, pues más o menos nosotros como eh, la tenemos de referencia en proporción a la altura, pues en la parte más baja de una columna de agua, que puede ser un vaso o simplemente un recipiente, pues lo que tendríamos sería una presión más alta que pues si consideramos en la parte de más arriba, una presión más baja. Entonces este es el ejemplo claro y conciso de que pues bueno, todo lo que está arriba de esta agua le ejerce presión. Ya tenemos presión pues
de la presión atmosférica y pues agregándole más agua, pues bueno, hay una presión muy grande. Es por eso que es tan difícil, por ejemplo, crear submarinos para minar el fondo del mar en las partes más hondas, porque la presión es mucha. ¿Mm? Y pues en el otro caso, pues tenemos un gas. Si lo tenemos contenido, pues es muy diferente a si, por ejemplo, bueno, está bajo compresión o descompresión, o sea, tiene un escape. Si aumenta la temperatura, como les dije, aumenta la energía, entonces pues básicamente lo que vamos a tener es una serie de moléculas que se mueven en diferentes direcciones y pues que tratan de salir y pues obviamente al moverse pues ejercen una presión sobre la superficie que las contiene y pues ahí naturalmente pues podemos medirla en cierta unidad de área. Bueno. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta qué referencia estamos usando para el proceso de medición. ¿Por qué? Porque pues al igual que todo en el universo, pues obviamente los procesos serán relativos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a tener un cero absoluto, ¿sí? Que siempre va a ser un momento en donde no hay presión, ¿sí? Por ejemplo, en el espacio. En el espacio no hay presión. Entonces, ese es un cero, que significa que pues no hay partículas que intentan abarcar un espacio determinado. ¿Mm? Ahora, perdón, si nosotros estamos aquí en la Tierra, pues eso de considerar que de la presión, o sea, bueno, hay que mirar, porque si queremos medir una presión absoluta, pues obviamente tenemos que regirnos desde una escala. Esa escala sería el cero absoluto, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que medir la presión de un proceso, ¿sí? Adicional a la presión que ya ejerce la atmósfera sobre nosotros, ¿sí? Obviamente, pues por haber una columna de aire encima mío, pues se ejerce una presión que pues normalmente decimos que es la presión atmosférica. Y obviamente, pues nosotros una, vamos a tener una referencia según esa presión atmosférica. Entonces, si yo hablo de presión absoluta, si yo digo que una medida es en presión absoluta, debo considerar tanto la presión por encima de la presión atmosférica como la misma presión atmosférica. ¿Mm? Ahora, si no es lo mismo que yo mida la presión atmosférica en la costa a que lo mida, no sé, a lo alto de Monserrate, ¿sí? La presión cambia porque justamente la presión que se ejerce es debido a una columna de aire que hay encima mío. Entonces, pues obviamente disminuye la presión cuando nosotros más alto estamos sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo medimos esa presión? Si nosotros tenemos de tope la presión atmosférica a nivel del mar, pues vamos a estar entre el cero absoluto y dicha presión a nivel del mar, pero no vamos a pasar de esto. Entonces sería el caso de lo que medimos como presión atmosférica de un punto en especial de la Tierra. Y entonces, pues nosotros simplemente consideramos si en un lado, pues tenemos una presión atmosférica menor o mayor, bueno, mayor no, perdón, o igual a la presión, a la referencia que ya hay a nivel del mar, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Para esto utilizamos un barómetro. ¿Sí? Este barómetro, el tope es la presión atmosférica a nivel del mar y pues lo mínimo es el cero absoluto. Entonces, como referencia tiene el cero absoluto y como límite superior tiene la presión atmosférica. Cuando hablamos de presión barométrica nos referimos
a una presión que tiene topes como los que nosotros comentamos, ¿vale? Ahora, si nosotros estamos midiendo o estamos en un proceso industrial, pues la presión que se ejerce, pues obviamente es la de la presión atmosférica más la presión que se está ejerciendo en el proceso, ¿sí? Como tal, pues, o sea, el límite realmente es, pues, al que nosotros queramos llegar. Pero no hay necesidad de considerar todo lo que hay antes, es decir, no hay necesidad de considerar adicionalmente la presión atmosférica, porque pues simplemente si usamos de referencia dicha presión, pues vamos a decir, ok, la diferencia de presión que hay entre el ambiente el ambiente en el que estamos nosotros afuera y dentro del tanque, pues en un proceso de aumento de temperatura, pues obviamente nosotros consideraremos la diferencia, ¿sí? No es necesidad de mirarlo en presión absoluta. Es mucho más fácil mirarlo con referencia a la diferencia que hay entre el ambiente normal o el ambiente dentro del tanque. Y en ese caso, pues consideramos la presión como manométrica, ¿sí? Y pues lo medimos a partir de un manómetro, que son estos cositos que nosotros normalmente vemos en los tanques y que pues son tan comunes. ¿No? Bueno, ahora, si hacemos lo contrario, si no tenemos un proceso en el cual aumentemos la temperatura y hagamos que se aumente la energía de las partículas adentro, pues nosotros vamos a empezar a considerar, o bueno, si tenemos el ambiente y en vez de aumentar la presión, disminuimos la presión, como para, por ejemplo, hacer algunas aplicaciones como, por ejemplo, las cámaras de vacío o, por ejemplo, los termos. Recuerden que los termos por dentro tienen cierto vacío, ¿sí? Entonces nosotros no estamos agregando presión, sino bajándole la presión con relación a a la presión atmosférica. Por tanto, pues disminuiríamos en la escala hacia lo que es el cero absoluto. Bueno, entonces, en vez de medirla con un manómetro que mides además de lo que hay en la presión atmosférica, pues deberíamos utilizar un vacuómetro. Es un elemento que va en retroceso y que mide o sea, cuánto retrocedemos con relación a la temperatura de la atmósfera, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues la presión de vacío, pues se mide con relación a la atmósfera y pues bajando. Entonces, si les hablan de presión absoluta, ya saben, presión atmosférica, presión manométrica y presión al vacío, pues ya saben a qué referencia nos estamos refiriendo y pues más o menos cómo se da la medición. ¿Listo? Bueno. El profe, una pregunta. Sí, señor. Para medir una presión absoluta se necesita un barómetro y un manómetro o bajómetro. Bueno, hay barómetros que lo que permiten es adicionar, o bueno, tienen una medida más alta, ¿sí? Además de la presión atmosférica. Eh, pero normalmente sí. Para medir presión absoluta, lo que consideramos es la medida de un barómetro para medir la presión atmosférica y la medida de un manómetro, la cual pues permitiría como sumar las dos cosas. Aunque si estamos seguros de la presión atmosférica, pues simplemente utilizamos el manómetro y le adicionamos la medida de la presión atmosférica, que sería 14.7 psi, o simplemente una atmósfera si hablamos de esa unidad, que también es una unidad de presión, ¿vale? Y eso dependía de la altitud de uno, ¿cierto? De la K. De la altura, de la elevación, Sí, altitud. la presión atmosférica depende de la altitud, aunque
Normalmente, pues, si lo consideramos, si consideramos la presión que se ejerce en un proceso, como por ejemplo en una olla de presión, pues obviamente será despreciable el hecho de que no estemos a la altura del mar, sino que estemos, por ejemplo, no sé, en Medellín, sí, que no, pues, que no es tan alto como Bogotá, o bueno, también podríamos considerar Bogotá. Pues obviamente la diferencia entre uno y otro pues no será tanto comparado con lo que hay dentro de dicha olla, ¿sí? Entonces normalmente pues se toma este valor como, listo, decimos que es tanto. Bueno, ya, sabemos que no estamos a nivel del mar, pero bueno, lo dejamos así, ¿vale? O sea, es casi insignificante. Pues es casi insignificante con relación a los procesos manométricos, ¿sí? Ah, listo. O bueno, pues, o sea, digamos que ya no es insignificante si usted considera, por ejemplo, la presión a nivel del mar y la presión, no sé, en el Everest o en una montaña muy alta, no sé, como en un nevado o cosas así, ¿sí? O sea, más allá de los 4.500 o los 500 metros, perdón, 4.500 o 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí ya va a haber una gran diferencia, pero pues si usted tiene un proceso, pues tiene un proceso dentro de un tanque, dentro de una olla, pues obviamente pues eso va a ser mucho más eh, relevante con la diferencia de pues, la presión atmosférica que puede haber de 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Vale, profe. Listo. Bueno, entonces, para medir la presión, nosotros nos basamos en una serie de principios que pues nos permiten realizar esta labor. Entonces, nosotros podemos separar en tres grandes grupos. En medidores en función de la columna líquida o de, pues, bueno, eh, relacionados con ese proceso. Medición en función de elementos elásticos o medidores que ya tienen una parte eléctrica. Y pues como vamos a ver, algunos combinan algunos procesos que vimos anteriormente, pues si les aplicamos electricidad, pues bueno, ya se hacen más precisos y pues se pueden transmitir o censar esas variables en procesos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. En principio tenemos los medidores de presión de columna líquida. Estos son muy básicos. Son sensores que no ponen señales eléctricas y que solamente tienen una indicación visual a partir de un líquido, ¿sí? Entonces, nosotros nos basamos de una medición de altura de dicho líquido, sabiendo de su densidad para saber la presión que se ejerce en uno de los lados que tenga esta, bueno, estos, bueno, estos tanques. Ya vamos a ver qué se trata. Entonces, en estos tenemos los manómetros, obviamente. Eh, siempre tenemos, o sea, siempre tienen que ser manómetros porque consideramos la diferencia, además de la presión atmosférica, ¿sí? Y pues obviamente tenemos el primero que es el tubo NU, un manómetro en columna y un manómetro en columna inclinada. El manómetro de tubo NU simplemente es como su nombre lo dice, un tubo en U que tiene dos aberturas, una A y una B. Entonces, en procesos normales, eh, la, eh, bueno, si nosotros metemos agua o algún líquido eh, en el tubo en U, pues estos deben tener la misma altura, porque se ejerce la misma presión en ambos lados. ¿Mm? Sin embargo, si yo conecto, digamos que quiero medir la presión de un gas, o bueno, de una sustancia que no se pueda mezclar con el agua, y yo le ingreso por esta parte, pues obviamente va a haber
una fuerza que intenta bajar esta agua, mientras que la presión atmosférica trata de bajar esta parte. Pero, pues si la densidad está totalmente determinada, pues no es que el líquido que haya dentro de este tubo se presione, ¿sí? Se comprima, no. Básicamente lo que hará es desplazarse, ¿sí? Entonces, esta medida de la diferencia de alturas es la que nos denota cuánta, cuánta presión es que se está ejerciendo en esta parte. ¿Por qué? Porque entre más presión se ejerza, pues más va a haber una diferencia de alturas entre la parte A y la parte B de dicho tubo, ¿sí? Entonces, para esto, como les digo, es importante tener un líquido que no sea muy dado a comprimirse, como lo es el agua o como lo es el mercurio, ¿sí? Entonces, el cambio de presión pues será igual a la densidad del líquido, el valor de la gravedad y la diferencia de alturas. Eh, densidad y gravedad, lo podemos resumir en una variable que se llama peso específico de un elemento. Y bueno, ya es solamente cuestión de ver la diferencia y calcular cuál sería la diferencia de presión. Entonces, tengan en cuenta que esto es un manómetro. Si nosotros, no, este lado está solamente pues, o sea, no hay como otro líquido que haga presión más allá de lo que es el aire, ¿sí? El aire normal que está dado a presión atmosférica, pues entonces nosotros mediríamos la diferencia que hay entre un extremo y el otro extremo, ¿sí? Siempre considerando que pues obviamente sería la diferencia de presión, y si acá en la parte A tenemos la presión atmosférica, pues bueno, estaríamos midiendo una presión manométrica eh, de este tubo, ¿listo? Bueno, de el gas o el líquido que ingrese este tubo. ¿Mm? Hay veces lo que se hace es poner una especie de barrera acá para poner líquidos que en dado caso no se pueden mezclar con el agua, pues simplemente se pone una especie de barrera, una especie de émbolo, que pues ya ahí lo que hace es hacerla como barrera entre el agua y lo que está arriba. Pero este no debe ejercer ninguna resistencia pues para poder desplazarse, ¿vale? Entonces, bueno, digamos, eh, decían unos compañeros en la clase anterior, la clase de ayer, que pues hiciera un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros viéramos una diferencia de alturas, por ejemplo, de 20 centímetros, y tenemos un tubo en U que tiene agua, es decir, que su densidad es de 1 kilogramo por centímetro cúbico, perdón, por metro cúbico, que es la medición, que es la densidad del agua. Y pues bueno, sabiendo que la gravedad es 9.8 eh, kilogramos perdón, esto es una aceleración, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, pues tendríamos que la diferencia de presión sería igual a eh, 1 kilogramo por metro cúbico multiplicado 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 0.2 metros. Y eso nos daría igual a, si no estoy mal, daría 19.6. Sí, 19.6. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría kilogramo, metros, hay metro cúbico en la parte de abajo, hay 2 metros en la parte de arriba. Bueno,
Entonces, en la parte de arriba daría metro cuadrado, en la parte de abajo daría metro cúbico. Pues si lo dejamos así, pues nos daría simplemente eh, esto sobre metro. eh, y esto multiplicado por segundo cuadrado. Eh, dejémoslo así. Metro cúbico y metro cuadrado, metro cúbico. Entonces, recordemos que kilogramo metro por segundo cuadrado es igual a newtons. Entonces, esto nos daría newtons por metro sobre metro cúbico. Metro cúbico. ¿Ve? ¿Dónde me falta el otro metros? Mm, Bueno, me queda, me queda la duda de esto. Me sería... Bueno, esto quedaría sobre... Ah, no, segundo cuadrado ya no. Me tendría que... ¡Ay, claro, qué bruto! Obviamente es unidad de área, entonces claro, estaría bien. Entonces, utilizamos uno de estos para sacar los newtons y nos quedaría abajo metro cúbico, metro cuadrado, perdón, y pues ahí estaría correcto, claro. Es que estaba buscando que me diera newtons por metro cuadrado, pero pues no, o sea, perdón, newtons por metro, pero no, es newtons por metro cuadrado las unidades de presión, ¿sí? Entonces, pues ahí simplemente haciendo este proceso podríamos saber la diferencia de presión, la presión manométrica que se está midiendo en este proceso, ¿vale? Qué pena el enredo con las unidades, pero ¿se entendió la idea? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, este manómetro de tubo Nu tiene diferentes variaciones que pues se han enfocado en realizar o bueno, explotar algunas de las características más importantes y pues tratar de hacer el proceso de que el proceso tenga un poquito más de resolución o que digamos que tenga, o sea, que sea más amplificado el proceso. Este es el caso del manómetro en columna. Entonces, utiliza los mismos principios, los mismos. Nosotros ingresamos a lo que le queramos medir presión, lo ingresamos por acá y obviamente eh, va a impulsar el agua de pues el tubo 2 por decirlo así, ¿sí? Entonces, dado que la columna es muy, muy, muy pequeña con respecto al tanque, ¿sí? Pues entonces es muy sensible a los cambios de presión. Veámoslo así. Si aquí se desplaza un poquito esta agua, un poquito, un milímetro, pues aquí va a repercutir más de 10 veces. Si el ancho de esto, pues es 10 veces más que este, ¿sí? Además, consideremos que es algo de volumen. Entonces, el volumen de agua se transfiere acá. Y recordemos que el volumen estaría dado pues por el radio de este tubo. Entonces, pues aquí, si hay un cambio milimétrico, aquí va a haber un cambio brutal en la parte 2. ¿Sí? Entonces, pues simplemente lo que se hace es decir, ok, no queremos como en el anterior medir la diferencia de alturas, simplemente sabemos que siendo que acá
la diferencia o sea, lo poco que se mueve es tan despreciable considerado con este movimiento, pues simplemente vamos a considerar la altura de este elemento con respecto pues a una referencia, ¿sí? Entonces, la diferencia de presión va a ser medida por la densidad del líquido, la gravedad y la altura 2. Despreciamos esta diferencia de altura, pues ya nos quedaríamos solo con esto, ¿vale? Bueno. Y finalmente, pues ya esto es una variación de la anterior, esto es un manómetro en columna inclinada. Lo que hacemos con la columna inclinada es simplemente, bueno, lo que pasaba acá era que algo muy mínimo hacía que esto se moviera muy rápido. Aquí lo que vamos a hacer es que esto se mueva más lento y que tenga un mayor alcance, ¿sí? Entonces, pues básicamente estamos midiendo lo mismo, medimos la diferencia de altura con respecto a una referencia y pues a partir de eso podemos saber la diferencia de presión, ¿sí? Solamente que pues al hacerlo así inclinado, pues tenemos más chance para que este líquido se pueda mover y tampoco y no estamos, o sea, permite que pues lo podamos medir antes de que llegue a su tope, ¿sí? Más o menos así sería la cuestión. Bueno, ahora vamos a ver los medidores de presión con elementos elásticos. Bueno, entonces estos elementos son elementos sólidos que básicamente se deforman a partir de la presión de algo. Por ejemplo, si yo tengo perdón, un, algo de plástico, nosotros podemos modificar, o sea, podemos espicharlo y luego él se puede volver ¿a qué? A incorporar, a retomar su estructura inicial. Esto es un elemento elástico, ¿sí? Algo que nos permite, pues simplemente, eh, nosotros podemos medir la presión según cómo se deforme dicho elemento. Entonces, normalmente pues solamente vemos la diferencia verificando pues cuánto se ha movido este, pues estos elementos elásticos. Aunque en algunos casos se utilizan señales eléctricas pues para alcanzar a ver la deformación, ¿sí? Pero bueno, normalmente la mayoría de estos funcionan es a partir de meramente indicadores visuales, ¿sí? Entonces, los más comunes son el tubo de Bourdon, eh, un diafragma y el fuelle. Entonces, vamos a ver en qué se basan estos elementos. Bueno, entonces en principio tenemos el manómetro del tubo por tubo de Bourdon. Este tubo de Bourdon fue creado por el ingeniero Eugene Bourdon, un francés, más o menos por los mil, creo que 1870, algo así. Y pues tiene un principio muy sencillo, pero bastante, pues elegante, por decirlo así. Bueno, simplemente el tubo es un tubo, ¿sí? Es decir, la parte de acá de su hueca, que está configurado con una sección elíptica que casi forma un anillo y que al final está atado con con un elemento, ¿sí? Eh, un elemento que pues está atado a un eje, ¿sí? Entonces, en dado caso de que se mueva esto, pues simplemente este lo que hace es moverse y a la vez hace mover la aguja hacia ambos lados. O bueno,
Generalmente a veces están ubicados al revés, pero normalmente los tubos de bordón empiezan por el izquierdo. ¿Y cómo funciona? Pues sencillo. Si nosotros ingresamos acá algún gas o algún líquido, este que sería una bomba de alargadas, pues básicamente se va a poner toda recta, ¿sí? Pues eso es lo mismo que pasa con el tubo de bordón. Cuando ingresa algo con suficiente presión, lo que hace es y que se vaya ensanchando, ¿sí? Pues que obviamente como está amarrado a entonces esta perillita se va a mover, aumentando eh, o desplazando esta agujita, ¿sí? Lo que vamos a tener es simplemente un elemento, si lo calibramos correctamente, pues con una medición adecuada, medir muy fácilmente cuánta en esta parte, ¿sí? Nos basamos en ese principio. Y es uno de los elementos más usados a nivel industrial, medidores que normalmente más se utiliza, usado porque es muy simple utilizarlo, pero pues realmente es muy resistente a precisión, ¿sí? A una gran precisión. ¿Sí se entiende cómo funciona? O más o menos. Ok, bueno. Entonces, este es el elemento, el diafragma que vamos a ver. Lo que le falta, pues sería que esa medición pase de ser solo una transmisión eléctrica, pues por esto pues no lo vamos a realizar, ¿sí? Pero pues sepan que es muy común y normalmente esto, ¿vale? Bueno, gente, no sé, no me ha pasado antes, pero sobre simula lo que es un acordeón. Funciona con el elemento que uno quiera medir. Entonces, básicamente lo que pasa es que el fluido ingresa a fluido, está ejerciendo una presión en las paredes y pues va a hacer que esto se defuelle, ¿sí? Basados en esa expansión, esta agujita, si se expande, lo que hace ahora la resistencia. Entonces lo importante es no se expanda todo el acordeón, sino que se expanda solo un poco. Expanderá todo el acordeón, pero pues bueno, ya eso hará mover la agujita. Aquí creo que está como al revés. No, mentira, sí, el agujita, cuando esto esté expandido se mueva hacia acá, ¿sí? Y cuando esté relajado, totalmente relajado, pues la agujita esté en un cero. Pero sepan que... creí que se había congelado, solamente se desconectó. Listo. Entonces, hay veces se utiliza una medición para ver esta deformación, pero implementos, pues para hacer esto. Es que el tubo de bordón no se puede utilizar porque que ingresa pues son muy altas y pues este acordeón está, este elemento que pues normalmente es un plástico, ¿sí? Entonces, de un tubo de bordón. Pero pues bueno, son ya muy... ¿Qué me pasó? Un lapsus de mental y creo que entonces pues encontré pues tiene muy bien explicado que plana, que cuando recibe presión se deforma. El elemento que se necesita es que al bueno, es muy simple pensar que si utilizamos varios de estos elementos ahí ya podemos medir la diferencia de presión. Eso sí, como les digo, no hay cantidad bastante grande pero bueno, pues no sé por qué no me abre este presión. Que utilizan sensores que involucran señales eléctricas son sensores que determinadas normalmente lo hacen. Entre estos elementos están el sensor piezoeléctrico, el sensor de elementos que
eh, esto que estoy dibujando es el diafragma, botan una señal eléctrica. Ventaja de este elemento y por qué no se utiliza más. Entonces, si se varía la presión, entonces pues ese sería lo malo con este. Tenemos el sensor piezo-resistivo. Es simplemente un sensor que basa simplemente la medición de presión a partir de más o menos lo que sería hacer una medición de peso, ¿sí?
Entonces, los, sen- eh, los sensores, que este es un sensor, contienen una serie de túbulos que se llaman galgas extensiométricas. Y pues obviamente ellos tienen una longitud y un diámetro determinado. Ajustarlo por muy sensible ante cambios de temperaturas, pero pues bueno, básicamente es el mismo proceso que se realizaba en los puentes de Winston. Y pues al detectar un cambio en la resistencia, pues obviamente este puente va a detectar una, va a influir en un cambio en el voltaje que se mide acá, ¿sí? Como ya sabemos que funciona. Entonces, bueno, eso sería lo que funciona acá. Muchachos, me disculpan un momento, es que de pronto es algo importante. ¿Aló? ¿Aló? Uno esperando una llamada de trabajo, del trabajo, algo importante y salen con promociones de Claro. Bueno, entonces utilizamos el puente de Winston para ver la diferencia de voltaje. ¿Listo? Bueno, y ya solo bastaría con ver el sensor capacitivo. Este sensor es el más usado en la industria porque el proceso capacitivo es muy preciso, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Simplemente nosotros ingresamos el líquido que le medamos pedir presión y modificamos un diafragma, la, eh, modificamos como le hacemos presión a un diafragma que lo que hace es que reduce o aumenta la distancia que hay entre estas dos partes, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues en la parte capacitiva. Bueno, pues que va a haber dos hilos conductores en ambos lados, que como sabemos la capacitancia depende de la cercanía entre ellos, depende de la posición. Si están más juntos estos elementos sin que se toquen, pues obviamente la capacitancia es más alta, ¿sí? Si están más relajados, si están más expandidos o separados entre sí, la capacitancia es más baja. Entonces, pues simplemente este elemento se aprovecha de lo que ya habíamos visto en diafragma y le da una posibilidad de poderlo medir con una variable eléctrica. ¿Cómo podemos medir la capacitancia? Es muy fácil, con eh, con un circuito RC, ¿sí? Entonces, si una señal dura mucho tiempo en estabilizarse, es porque la capacitancia ha aumentado. Y pues ahí podemos medir que se aumentó la capacitancia y por ende, bueno, podemos tener referencia eh, de cuánto
se ha extendido o se ha retraído este diafragma, ¿sí? Ya lo vamos a ver más detenidamente y lo vamos a ver como con un corte axial, pues para que se comprenda más el proceso. Pero básicamente, pues lo que hay aquí adentro es un aceite dieléctrico que no permite que se junten ambas capas, pero pues lo que hace la presión, lo que hace que haya una diferencia, o bueno, que se note la presión, es que se ingrese en esta parte una, algún elemento y pues ahí ya se va a ver la diferencia, ¿vale? Entonces, pues ya vamos a ver este procedimiento con más detenimiento, ¿sí? Pero bueno, básicamente eh, ese sería el proceso que se utiliza para este sensor, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues son las 9:09. Vamos a dejar o sea, vamos a hacer un break, ¿sí? Vamos a luego a venir con el modelado del sensor de presión capacitivo. Ahí lo vamos a entender como más claramente. Y pues me va a dar tiempo para ver qué pasó con esta vaina porque pues obviamente necesito la pizarra, el whiteboard para esta parte. ¿Listo? Entonces, bueno, ya, no, ya abrió. Qué vaina. Pero bueno, vamos a hacer el break de 10 minutos, si les parece bien. Y luego continuamos, porque pues todavía hay harta tema y harta chicha por sacar. ¿Vale? Hola. Listo, profe. Ok, ok, gracias, gracias por contestarme, por saber si hay alguien ahí que todavía me está escuchando. Listo, entonces a las 9:20 regresamos. ¿Listo? Ya nos vemos. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver el proceso de modelado del sensor de presión capacitivo. ¿Por qué solamente este y no los demás? Bueno, el tubo de Burton, aunque es muy utilizado, como recordamos, pues es un proceso análogo y que no tiene nada que ver con señales eléctricas. Entonces, pues dado esto, pues nosotros no podemos ejercer control sobre dicho, o bueno, hacer un lazo de control basados en ese elemento de medición. En cambio, en este elemento es el eh, claro eh, elemento por el que se hace la medición de presión. Anteriormente, pues se trataba mucho con los sensores piezoresistivos, ¿sí? Tanto así que, si ustedes recuerdan, hace como unos 15, tal vez 20 años, ya existían las pantallas táctiles. Yo me acuerdo mucho en Maloca que pues habían esas pantallas y uno dice, oiga, qué berraquera, qué chévere. Pero, pues si recuerdan, si no, pues es que yo soy muy viejo, pues esas pantallas eran muy, muy, muy cansonas de utilizar. O sea, realmente no tenían ni por poquito la sensibilidad que tienen las pantallas actuales, ¿sí? Las que utilizamos día a día pues, en nuestros celulares. Entonces, realmente lo que pasa es que medir la diferencia de capacitancia es mucho más fácil que medir la diferencia resistiva. Tanto así que pues ahorita los sensores de presión, o bueno, los táctiles que utilizamos es eh, basados en principios capacitivos, no en principios resistivos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta si alguno pues no tiene referencia de ok, porque pues han avanzado tanto. Bueno, pues es por eso. Antes tenía que hacerse muy duro para pues poder ajustarse y respondían pues en un tiempo muy demorado. Ahorita pues es muy sencillo con la parte capacitiva. Entonces pues vamos a hacer el modelado porque este proceso pues es el que
interviene en como nuestra parte dinámica de nuestro proceso. ¿Mm? En- entonces, por ejemplo, consideremos nuestro sensor capacitivo con un corte axial, tal como lo vemos acá. Esto pues era más para verlo pues físicamente, pero pues lo que hay adentro es esto, ¿sí? Les decía que hay un conducto por el cual nosotros podemos ingresar la parte de pues puede ingresar el fluido el que le queramos medir la presión, ¿sí? Obviamente este líquido al ingresar se encuentra con un capilar o pues con algo que no lo permite eh, ingresar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a considerar una sumatoria de fuerzas en ese conducto en la parte de acá, ¿listo? Entonces, obviamente la presión que ingresa, P1, eh, pues para denotar la fuerza, tenemos que denotarla en función del área en el que se ejerce la fuerza, ¿sí? O sea, recordemos que presión es fuerza por área. Pues fuerza va a ser igual a presión por área. ¿Mm? Entonces, pues aquí lo que tenemos es la fuerza, digamos, llamémoslo acá F1, ¿sí? Ingresando y la fuerza que se contrapone esto obviamente va a ser la que ejerza pues los elementos elásticos hacia atrás. Entonces podemos considerar que así aquí se ejerce la fuerza 2. Y como este elemento, como eh, eh, como este proceso no está, o sea, esta sumatoria de fuerzas no es igual a cero, ¿sí? Sino que la idea es que pues se desplace esta parte, ¿sí? De un eje que digamos que empiezas de x igual a cero, si x es igual al desplazamiento que se ejerce a partir de una presión, pues entonces tendríamos que tener que pues el resultante sería la masa por la aceleración de dicho proceso, ¿sí? Que también obviamente es una fuerza. Entonces la sumatoria de fuerzas sería esta. La presión que ingresa, la presión que le hace oposición y finalmente pues la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, la primera fuerza la podemos reescribir, o bueno, la fuerza resultante la podemos reescribir de la siguiente manera. Entonces, recordemos que la aceleración es la segunda derivada de la diferencia de posición, ¿sí? Entonces, pues considerando una x igual a cero y considerando que pues va a haber un desplazamiento, pues simplemente podemos reemplazar la aceleración por la segunda derivada de la distancia. ¿Listo? Entonces, eso, o sea, perdón. Esta parte es la que tiene que ver con la aceleración. Y recordemos que la masa está dada o bueno, recordemos que la densidad está dada por la cantidad de masa eh, por, por el volumen, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que lo que está haciendo presión es el volumen que hay dentro de este conducto, ¿sí? Pues entonces podríamos tener que la presión es igual a la masa sobre el área transversal
de este conducto multiplicado por su longitud. ¿Mm? Y en dado caso podríamos decir que la masa es igual a la densidad del fluido que estamos midiendo, el área transversal de este tubito y la longitud. En ese caso, pues reemplazaríamos masa por la A, bueno, por el área, la longitud y la densidad, ¿vale? Y se agrega otro elemento que pues realmente para nosotros nos es muy indiferente, eh, pero que es importante considerarlo si estuviéramos manejando el sistema anglosajón de unidades, que es una constante de conversión gravitacional, lo que permite transformar de masa por área, masa por aceleración en fuerza. Esta constante solo o bueno, para nuestro caso, para el sistema internacional de unidades basados en metro, en el metro, kilogramo, segundo, pues para nosotros esta constante es igual a 1, pero nos permite ajustar las unidades según lo necesitemos, ¿sí? Entonces lo incluimos acá, considerando que pues el valor numérico es 1 para nuestro sistema, digamos que para el sistema anglosajón, ya que se basa en libras, en pies y, bueno, en segundos, pues entonces ya cambia la cuestión. Ahí ya creo que se considera como 32 o 32 punto algo, pero bueno, como no vamos a manejar medidas de esa índole, pues igual lo dejamos, pero pues sepan que por alguna razón está ahí. ¿Listo? Entonces, eso sería la primera expresión que reescribiríamos pues para ajustar más todo a lo que sería la variable de salida, que sería el desplazamiento que se realiza al aplicar una presión. El desplazamiento obviamente demarcará la diferencia de capacitancia. ¿Mm? Bueno, hasta ahora vamos, muchachos. ¿Está claro lo que se ha explicado hasta acá? Sí, señor, hasta ahora sí. Ok, listo. Bueno, entonces, ahora debemos considerar algo. La fuerza que se ejerce hacia, o sea, que la resistencia que ejerce este capilar junto con el aceite de aislación, pues eso se puede medir muy fácilmente. ¿Cómo? Bueno, realmente dicha fuerza se puede considerar como la sumatoria de la resistencia que ejerce el capilar y la resistencia que ejerce el fluido o el aceite que tenemos adentro de este diafragma, ¿sí? Entonces, la del capilar es muy fácil de saber, pues es simplemente la misma resistencia que ejercería un resorte, ¿sí? Esa resistencia se puede medir a partir de la constante de Hooke que maneje el diafragma o el capilar, ¿sí? Entonces, esta constante de Hooke es muy usada para los resortes y pues naturalmente muy usada, o sea, lo podemos usar en este proceso para denotar la fuerza que se ejerce en contra de lo que ingresa acá, ¿sí? Y la fuerza que realiza el aceite, bueno, sería constante de Hooke multiplicado por la distancia, siempre vamos a considerar la distancia, y la del aceite, pues lo denotamos en función a un coeficiente que se llama el coeficiente de amortiguamiento de la viscosidad del líquido, que es como la capacidad que tiene el líquido para repeler algunos cambios sobre su, o bueno,
para qué tan compresible puede ser, ¿sí? Entonces, este aceite tiene cierto nivel de compresibilidad y pues resulta en un amortiguamiento ese tipo de compresibilidad. ¿Cómo se denota? El coeficiente multiplicado por la velocidad a la que se aplique. Es decir, si se aplica con más velocidad, o sea, la fuerza que se aplica es mayor, la repelencia que se aplica es mayor. Si se hace con más suavidad, con una velocidad menor, pues obviamente este no ejerce tanta resistencia, ¿sí? Dado esto, pues lo que consideraríamos sería que la fuerza que ejerce el aceite sería el coeficiente de amortiguamiento por la derivada de la posición, que pues como sabemos, derivada de la posición es velocidad. ¿Mm? Entonces fíjense, todo lo estamos poniendo en función de la posición, ¿sí? De la posición de dicho capilar. Y si cambiamos, o bueno, juntamos esta expresión con esta que ya teníamos acá, nos va a dar lo siguiente. Entonces vamos a tener acá, eh, bueno, vamos a reescribirlo acá, si quieren, hola. Entonces tendremos que eh, la expresión uno es que P1 por el área menos P2 por el mismo área sería igual a el área eh, sí, por por la densidad dividido la constante de conversión gravitacional multiplicado por d cuadrado, perdón, la segunda derivada de la posición. Entonces, si reemplazamos y decimos que ¿por qué? P2 por área por el área es igual a eh, la constante de Hooke por la posición más la coeficiente de amortiguamiento del líquido por la derivada de la posición, pues entonces esto nos quedaría P1 por área igual a K por X más C, o bueno, me adelanté un poco, menos Kc menos C derivada de X en función del tiempo igual a L rho GC multiplicado por la segunda derivada. Y esto, bueno, vamos a dejar en un lado de la ecuación lo que tiene que ver con distancia, con la posición del capilar, en contrario a la presión, ¿sí? Entonces la presión nos quedaría de un lado, todo lo demás nos quedaría del otro lado. Eh, esto no es así. ¿Qué pasó? Sí, más c multiplicado por la derivada de t menos x, perdón, más
K por X. Y si nosotros tratamos de dejar este X sin esta K, pues tendríamos que dividir toda la expresión por K. Entonces nos quedaría P1 multiplicado por A sobre K es igual a L rho sobre GC multiplicado por K. La derivada de la posición C sobre K de X sobre dt más X. Y pues esta ecuación ya sería sería una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, si consideramos que la presión, vamos a dejarla solo como P, la presión es la variable de entrada, ¿sí? Entonces al sistema le entra presión, pero P sería la entrada y X sería la salida, la posición. Podríamos decir que pues estaríamos obedeciendo a esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial la vamos a acomodar según el modelo, o bueno, según lo necesario para representarla en una, o bueno, para poder analizarla más fácilmente como una función de segundo orden. Es una función de segundo orden. Entonces, simplemente hacemos algunas equivalencias. Todo lo que acompaña la segunda derivada lo llamamos tau cuadrado. Todo lo que acompaña la primera derivada lo llamamos de esta manera, 2 por zeta por tau. Y todo lo que acompañe la variable de entrada sería una ganancia que llamamos la constante proporcional. ¿Sí? Simplemente lo que se realizó fue, pues, es como una especie de, o sea, se igualó todo a un valor en específico. ¿Vale? Bueno, y nos quedaría al final, pues, esta ecuación diferencial. ¿Se entiende cómo llegamos ahí, muchachos? Profe, una pregunta. Sí, señor. AL rho sobre GC, ¿qué representa? Eso dijimos que representaba la masa. Porque AL rho no ya representa la masa. Es que por eso no quedamos, o sea, reemplazamos masa por esto de acá. Es que la constante de conversión gravitacional se utiliza sobre todo cuando estamos trabajando con con el sistema anglosajón, como ya lo comenté. Ahorita acá solamente nos serviría, para nosotros que utilizamos el sistema internacional, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, pues lo agregamos, pero vamos a ver que pues no tiene ninguna relación, no nos hacen nada, no nos hace ningún cambio si nosotros utilizamos el sistema internacional, ¿vale? ¿Qué valor tendría eso en el sistema anglosajón? En el sistema anglosajón, si no estoy mal, aquí lo tenemos. A ver, en el sistema normal nos ayuda es para ajustar las unidades, ¿sí? Y en el Sí. sistema anglosajón tiene un valor de 32.17. Listo, sí. Bueno, listo, entiendo. Vale. Como les digo, Gracias. no tiene mucha relación pues con lo que nosotros hacemos, pero pues en el libro lo encontré así, pues me gustó dejarlo así como para que sea válido
todo tipo de sistema. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, bueno, todo lo demás claro, muchachos. Vamos ahí. Sí, profe. Bueno, entonces, esta ecuación diferencial la podemos pasar al dominio de Laplace y obviamente tener a partir de ella eh, ¿una qué? Una, eh, una función de transferencia, ¿sí? Entonces, podríamos dejar que, si le aplicamos Laplace, entonces podemos dejar que P en función de S multiplicado por... Ah, bueno, no. Vamos a dejarlo según estas ecuaciones. O sea, para no manejar tanto detalle, vamos a dejarlo así. ¿Listo? O sea, a cogerlo de esta manera para que no nos cause tanto problema ni nos demoremos tanto en poner tantas variables. Listo. Entonces, aplicándole Laplace, vamos a decir que tau al cuadrado multiplicado por s cuadrado por x en función de la variable s más 2 zeta tau, bueno, este cita siempre tengo un problema, no lo puedo hacer bien. A lo último me va a parecer un mamarracho, pero bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, este cita 2 x de s más x de s multiplicado por kp multiplicado por p de s. Entonces, si lo queremos dejar en función o como una función de transferencia, recordemos que siempre es salida sobre entrada, es decir, tendría que ser eh, x de s sobre p. ¿Cómo lo podemos sacar? Bueno, simplemente hacemos eh, factorizamos x de s. ¿Listo? Y bueno, pasamos a dividir esto, pasamos a dividir esto y pasamos a dividir esta parte de acá y ya nos quedaría la ecuación de esta manera. H de S, que sería igual a X de S sobre P de S, sería igual a KP sobre tau cuadrado, S cuadrado más 2 zeta tau más 1. ¿Listo? Y esta sería la ecuación, la función de transferencia que representaría al sensor capacitivo. ¿Listo? Como observamos, pues obviamente es un elemento de segundo orden. Y pues este sistema pues tiene que ser analizado como con mucho cuidado y no es tan sencillo como el primero que veíamos, ¿sí? Que era de primer orden. Para esto pues traje a colación una presentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Me pareció muy detallada para recordar, hacer un recorderis de lo que son sistemas de segundo orden. ¿Mm? Entonces, vamos a
Vamos a ver. Entonces, los sistemas de segundo orden se denotan porque el S, o sea, porque el máximo valor, o bueno, la máxima, eh, pues bueno, porque tiene un S cuadrado, básicamente. Entonces, este sistema se puede ver representado como una serie de valores que pues nos van a servir para hallar las características dinámicas de dicho sistema, ¿sí? Nosotros lo tenemos en nuestros cálculos pues, un poco modificado, pero pues realmente ya sería cuestión de adecuarse eh, a lo que nosotros necesitamos. Ahorita lo vamos a ver. Pero pues sepan que según los coeficientes que acompañen los elementos, pues vamos a tener algunas representaciones en especial. Bueno, vamos a pasar esto, no vamos a hacer énfasis en dominio de Laplace ni nada de esto. Pero pues sepan que según el valor de cita, ese cita es muy importante, nosotros vamos a tener diferentes respuestas en nuestro circuito. Por ejemplo, nosotros, si el cita es mayor a 1, vamos a tener un sistema sobreamortiguado, ¿sí? Si tenemos un cita igual a 1, vamos a tener un sistema críticamente amortiguado. Si tenemos cita entre 0 y 1, vamos a tener un sistema subavertiguado. Y si tenemos un cita igual a 0, vamos a tener un oscilador, ¿sí? Si cita es menor a 0, pues ya sería un sistema inestable. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Por ejemplo, vamos a crecerlo acá. Bueno, un sistema sobreamortiguado es un sistema el cual responde después de cierto tiempo, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, entonces consideremos las opciones comparándolo con un sistema críticamente amortiguado. Bueno, un sistema críticamente amortiguado se comporta como uno de primer orden. ¿Recuerdan que los de primer orden siempre hacían como algo así y ya se estabilizaban? Bueno, los sistemas críticamente amortiguados hacen lo mismo, ¿sí? Ahora, si están sobreamortiguados, lo que tienen, bueno, el rojo sería el críticamente amortiguado, porque tiene un cita igual a 1. El azul sería un sobreamortiguado, porque tiene un cita mayor que 1. Y lo que tienen los sistemas sobreamortiguados es que tardan más tiempo en acoplarse, ¿sí? O sea, ¿están amortiguados? Sí, pero su amortiguamiento es tanto que tardan un tiempo en acoplarse. Entonces, realmente los que más usados son y los más deseados son los sistemas que tienen, los sistemas que son críticamente amortiguados. Los sobreamortiguados no son del todo indeseables, pero pues sepan que duran un poco más de tiempo, entonces pues la gente, o sea, pues en general se tiene un poquito más de reticencia en cuanto a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los sistemas que son subamortiguados, que son relativamente amortiguados? Bueno, son esos sistemas que tienden antes de estabilizarse, ante una entrada de escalón, tienden a tener varias oscilaciones, ¿sí? Y tener unos ciertos sobrepicos sobre el valor que nosotros deseábamos, ¿sí? Digamos que este es el valor que nosotros deseamos, y fíjense que en los sistemas sobreamortiguados y los sistemas críticamente amortiguados nunca pasamos de este valor. Pero en los sistemas subamortiguados sí pasamos de este valor. Hay cierta diferencia entre uno y otro. ¿Y eso qué nos implica? Que nuestro sistema antes de estabilizarse, va a tener una sobrecompensación para
porque pues está recibiendo estos picos. Y estos picos en la industria realmente son poco deseados. ¿Por qué? Porque digamos que sea un proceso de temperatura. Si es un proceso de temperatura, la temperatura se crece mucho durante cierto tiempo. Entonces, pues eso nos saca como de estabilidad algunos sensores y puede incurrir en algunos problemas de seguridad, ¿sí? O sea, podría darse un daño en nuestro, en nuestra sustancia que le estamos haciendo el proceso de control. Podría darse un problema porque pues el sistema trata de compensar estos picos y al no poder, pues, o bueno, al tratar de compensarlos, puede que se crezca mucho la temperatura o la presión que se ejerce sobre la sustancia que se está manejando y pues falla. Lo que se busca realmente es que este cita no, o sea que pues sean citas más pequeños. Por ejemplo, mientras que el cita se acerque más al uno, pues va a tener mayor amortiguamiento, ¿sí? No van a tener sobre picos tan altos. Pero si cita es muy grande, perdón, es muy acercado a cero, pues vamos a tener sistemas mucho más, o sea, que duran mucho más tiempo en estabilizarse. O bueno, perdón, no que duren más tiempo, sino que para estabilizarse van a tener que hacer muchas oscilaciones y dichas oscilaciones pueden ser perjudiciales para nuestro proceso. Listo. Eh, entonces, los tres primeros, sobreamortiguado, deseado. Bueno, de entre todos, sí. Sobreamortiguado. No tiene sobrepicos, pero dura más tiempo. Críticamente amortiguado, sin picos y dura lo que debería durar, según la dinámica. Obviamente es el más deseado. Y subamortiguado tiene picos, pero en tiempo es ok. ¿Sí? O sea, el tiempo es el que es. Existen otros. Existe el sistema oscilador, que es cuando tau es igual a cero. Eso nos implicaría que nuestra señal nunca se estabiliza, que siempre está, o sea, nunca se estabiliza en un valor que siempre empieza a variar en el tiempo y sigue variando en el tiempo siempre. Obviamente esto no es nada deseado. Normalmente nosotros queremos es que los sistemas se estabilicen y no que queden haciendo un transitorio toda la vida. Y los sistemas inestables, esos son los más complicados. ¿Por qué? Porque esos sistemas lo que hacen es crecer, o sea, por lo menos el sistema oscilador se mantiene dentro de unas cotas, ¿sí? No aumenta, pero el sistema inestable hace que las señales se amplifiquen y se sigan amplificando y se sigan amplificando eternamente. Entonces, pues, no, eso no se puede. ¿Listo? Vamos a trabajar, pues la idea es que trabajemos con estos y si acaso en un oscilador, pues tener una compensación para que los sistemas vuelvan a estos detalles. ¿Sí? Entonces, no hemos entrado en nada del cálculos ni de esto, pero pues se entiende, o sea, cómo son las señales que podrían salir de un sistema de segundo orden, muchachos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, es claro. Ok, listo. Entonces, aquí hay varios ejemplos que nos muestran, dependiendo del valor de cita, pues qué señales puedo esperarme, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener
según pues eh, según eh, la señal, vamos a tener una serie de características dinámicas. Estas características dinámicas son las que se muestran acá. Y son tiempo de estabilización, ¿sí? Es decir, el tiempo en que se ha cumplido aproximadamente, o sea, el 98% de la señal o sea, que la señal ha llegado al 98% de donde debería estabilizarse, ¿sí? Lo mismo que trabajamos en el tiempo de estabilización del orden 1, trabajamos con el 92%. Aquí va a ser el 98%, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿y cómo lo calculamos a partir de esta ecuación? Bueno, tiempo de estabilización. El tiempo de subida es un tiempo que denota eh, desde 0 hasta cierto valor que se ha completado el 90% de la señal. Eso sí, antes de que haga sus oscilaciones y que se estabilice, ¿sí? Entonces este tiempo denota este valor, entre este valor y este valor, eh, denota cuánto tiempo tarda en llegar al 90%, ¿sí? Desde 0 hasta el 90% de la señal, ¿sí? Del valor de estabilización. Recordemos que él siempre se estabiliza y el valor de estabilización pues es el que tenemos que tener en cuenta que va a resultar al final. Entonces el 90% de este valor pues sería este de acá. Listo, tiempo de subida. Tiempo de pico. Es el valor, es el tiempo en el cual se genera el pico máximo, en dado caso de que la señal sea subamortiguada. Entonces, en este valor, ¡pum! Justamente ahí se genera el pico. ¿Listo? Entonces, pues, este es muy importante tenerlo en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta cuánto es el valor de la sobreoscilación, es decir, cuánto adicional al valor en el que se tenía que estabilizar, cuánto tiempo, cuánto valor, cuánto sube adicionalmente eh, este valor y completa este pico, ¿sí? Este se va a llamar la sobreoscilación. Es la medida a partir de la referencia de cuánto sube la señal en el pico máximo, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, esta de pendiente de origen realmente no lo vamos a utilizar. Y aquí me gustaría, pues, agregar o sea, la más básica, que sería el valor de estabilización, que simplemente, eh, uy, que sería simplemente el valor de Kp. Bueno, todos estos valores, todas estas características dinámicas se hallan a partir de ciertos cálculos que se debieron realizar anteriormente a partir eh, de la función de transferencia que tengamos, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es revisar, eh, bueno, cómo calcular dichos elementos, ¿sí? Bueno, ganancia estática, pues bueno, este sería el mismo Kp. Frecuencia natural no amortiguada, coeficiente de amortiguamiento, factor de decrecimiento, frecuencia amortiguada y este que llamamos mu, que este es como el valor de desplazamiento, más o menos sería esto. Todo esto lo hallamos a partir de la ecuación canónica de
de transferencia, ¿sí? O sea, como que el modelo estándar de cómo debería ser una ecuación de segundo orden, ¿sí? Recordemos que en la de primer orden teníamos algo así. Teníamos que la ecuación debería tener algo así. Tenía que tener K sobre tau S más 1, ¿sí? Esta era la forma canónica de la ecuación de primer orden, ¿sí? Bueno, la forma canónica de la ecuación de segundo orden es esta. ¿Listo? ¿Se entiende, muchachos? Más o Sí, profe. menos. Ok, Sí, señor. ok, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Digamos que, bueno, nosotros tenemos una diferencia entre esta, esta ecuación canónica y la que nosotros sacamos a partir de nuestro modelo, ¿sí? Que resultó así. Pero representan exactamente lo mismo y se los voy a demostrar. Bueno, eh, la frecuencia natural no amortiguada, es simplemente el inverso de eh, el valor de tau, ¿sí? Wn es igual a 1 sobre tau. Y si lo consideramos así, pues vamos a reescribir esta función de tal manera que nos quede igual a esta. Entonces, h de s sería igual a kp sobre s cuadrado sobre wn cuadrado, ¿no? Tenemos tau al cuadrado y pues si hacemos la inversa, pues tendríamos wn cuadrado más 2, bueno, aquí faltó la s, ¿verdad? 2 zeta, si cambiamos tau por wn, nos quedaría 1, bueno, esto sobre wn, no, al cuadrado no, multiplicado por s más 1, ¿cierto? Y si todo lo o sea, tanto el numerador como el denominador lo multiplicamos por ws cuadrado, nos quedaría algo así. Wn cuadrado multiplicado por kp, wn cuadrado multiplicado por s cuadrado sobre wn cuadrado más 2 zeta sobre wn multiplicado por s más 1. Entonces multiplicamos 1 a 1. Wn cuadrado kp sobre wn cuadrado por s cuadrado sobre wn cuadrado, pues eso sería igual a s cuadrado más wn cuadrado por esta parte, pues esto de acá, pues nos quedaría solo un wn cuadrado, sería 2 zeta wn más wn cuadrado por 1 wn cuadrado. Y fíjense que llegamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como para que vean que ambas cosas son iguales, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hallar? Por ejemplo,
Digamos si tuviéramos una función como la siguiente. Hagamos un ejemplo. h de s es igual a 5 sobre 9s cuadrado más 6s más 1. Estos son 5. Listo. Entonces, el 9 tendría, o sea, si esta es la forma canónica como la vemos acá, ¿sí? Como si todo está sumado más 1, pues entonces es la forma canónica que tenemos acá. Pues entonces, lo que acompaña a ese cuadrado tendría que ser tau al cuadrado, ¿no? Entonces, 9, o sea, tau al cuadrado debería ser igual a, es decir, que tau debería ser 3. Listo. ¿Cuánto debería ser este 6? 2 omega tau debería ser igual a 6. Y pues si tau es igual a 3, pues zeta debe ser igual a 6 sobre 2 tau, es decir, 6 sobre 2 multiplicado por 3, y pues 6 dividido 6, 1. Zeta debería ser igual a 1. Y acomodando todo a lo que veíamos acá, pues la ganancia estática, Kp, aquí le ponen solo K, pero es que le pongo Kp es para diferenciar de la constante de Hooke, o sea, la que tenemos acá, ¿sí? Kp pues sería este 5. ¿Listo? Ahora, si ya lo aplicamos a esto, pues la frecuencia natural no amortiguada es 1 sobre tau, es decir, sería 1 sobre 3, ¿cierto? Ya tenemos el coeficiente de amortiguamiento que es igual a 1. Entonces, ¿cómo debería ser esta señal? Según lo que ya hemos visto. Subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Críticamente amortiguada. Sí, exacto. Entonces, solamente analizando este elemento ya podemos saber cómo más o menos será la función, cómo será la, la oscilación que se realice. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, tenemos que considerar factor de decrecimiento y, por ejemplo, factor de decrecimiento, en este caso sigma, sería igual a, bueno, cada vez me queda más raro ese sigma, pero bueno, sigma por Wn, que sería 1 multiplicado por 1/3, entonces sería igual a 1/3. Ese sería el factor de decrecimiento. Y la frecuencia amortiguada sería igual a Wn, 1/3, multiplicado por raíz de 1 menos zeta al cuadrado.
que sería 1/3 raíz de 1 menos 1, ¿cierto? Porque zeta es 1 y 1 al cuadrado pues es 1. Entonces esa frecuencia amortiguada pues sería igual de 0, ¿cierto? Y mu, que es el factor de corrimiento, pues coseno a la menos 1 de zeta. Obviamente este coseno tendría que utilizarse en radianes, ¿no? Si zeta es igual a 1, pues entonces nos daría eh, el coseno es igual a 1 cuando el valor es 0. Entonces esto nos daría 0 también, ¿sí? Bueno, este sería como un ejemplo muy idílico, por decirlo así. Entonces, pues ya tocaría mirar un ejemplo un poco más complicado. Lo que vamos a hacer es, bueno, el día de hoy vamos a dedicarnos a hacer un ejercicio aplicando lo que ya hemos visto. Es decir, vamos a aplicar el modelado a un sensor capacitivo, ¿sí? Vamos a sacar los valores y vamos a analizar en la PIO, pues, cómo nos salen esas señales. ¿Listo? Entonces, pues, ahorita tomamos un receso, que es que ya es, eh, siempre hablar le quema a uno la garganta. Entonces, vamos a tomaros un receso y ya vamos a llegar y hacer un ejercicio justamente de lo que pues ya hemos hablado, combinándolo con pues, el análisis de sistemas para más o menos saber, ok, cómo resultaría la señal a partir de los valores que se nos dan del sensor capacitivo. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? Entonces, son las 10:17, a las 10:27 continuamos. ¿Vale? Vale, profe. Listo.